Durante décadas, millones de mexicanos confiaron en ella. Su rostro era sinónimo de calma, de verdad, de elegancia. Lolita Ayala no solo daba las noticias. Ella era la noticia. Con su inconfundible rosa rosa en el pecho y una serenidad que atravesaba la pantalla, fue el pilar informativo de Televisa por más de 40 años. Pero cuando las cámaras se apagaron y los reflectores se fueron, comenzó otra historia. Una que nadie vio venir. Tras casi medio siglo al aire, fue despedida. Así, sin homenaje, sin despedida digna. Silenciada. Apartada por la misma empresa que ella ayudó a construir. ¿Por qué? ¿Qué hubo detrás de esa decisión? ¿Por qué Emilio Azcárraga, el heredero del imperio televisivo, eligió darle la espalda a una leyenda? Esa herida fue solo una más en una vida marcada por momentos que Lolita nunca compartió frente a las cámaras. A los 10 años, vivió una tragedia que la marcaría para siempre. Una escena brutal que ningún niño debería presenciar jamás. La muerte violenta de su padre. Según relató en una entrevista en 2015, su papá, médico, perdió la vida en un acto desgarrador que involucró a su propia madre. Fue un episodio oscuro, doloroso, una herida que aún hoy se nota cuando Lolita lo menciona. Sí, me dolió, no tienes idea. Fue una tragedia, dijo alguna vez, con la voz quebrada. Pero ella no estaba sola ese día. Su hermano, apenas mayor, también fue testigo. Ese recuerdo no se borró jamás. Y aunque años más tarde los medios lo revivieron con titulares fríos y sensacionalistas, Lolita no se quedó callada. Desde sus redes sociales Hoy X alzó la voz, firme, como siempre. Lamento la falta de verdad y profesionalismo. Acusó a los periodistas de tergiversar su dolor, de convertir su vida en carnada para clics. Y si su infancia fue marcada por la tragedia, su vida adulta tampoco fue fácil. Detrás del ícono que informaba con aplomo, había una mujer con cicatrices invisibles, sobre todo en el corazón. Se casó 3 veces. Solo una confesó. Fue por amor. Su primer matrimonio fue con el periodista Jorge Berry. Él la amaba profundamente. Ella, no tanto. Fue él quien insistió. Y Lolita, honesta como siempre, puso una condición. Si en un año no se enamoraba, terminarían. No hubo drama, no hubo escándalo. 10 meses después, cada quien siguió su camino. Luego vino Aníbal Silva, abogado y padre de su único hijo. Fue un matrimonio largo, estable, tranquilo. Pero la pasión nunca fue el eje de esa relación. Se acompañaron, se cuidaron, hasta que un día también se terminó. Y entonces apareció Luis Sosa. Él no solo fue su tercer esposo, fue el gran amor de su vida. El hombre que la hizo creer, que la envolvió con promesas eternas. Lolita se entregó por completo. Creyó que esta vez era para siempre. Pero no fue así. Lo caché y se acabó, contó sin rodeos. No fue una sola infidelidad, fueron muchas, y no se molestó en ocultarlas. La traición fue brutal. Él, que había sido todo para ella, la rompió por dentro. Me dolió, pero no me rompió, dijo. Y cuando, años más tarde, le preguntaron si aún lo consideraba el amor de su vida, no dudó. Sí. Lolita Ayala, la mujer que por décadas llevó calma a millones, ha vivido una vida de contrastes. Aplaudida en público, herida en privado. Hoy, cerca de los 80, vive alejada de los reflectores, en una etapa tranquila pero marcada por ausencias. No ha buscado volver. No quiere reflectores, solo verdad. Como siempre, esta es la historia que nadie quiso contar. La historia de una mujer que fue mucho más que un rostro en la televisión. Fue confianza, fue dignidad, fue fuerza, y lo sigue siendo, aunque ya no la veamos en pantalla. A veces, el corazón humano se aferra a lo que más lo ha herido. Y cuando Lolita Ayala, con una voz tranquila pero firme, dijo que aquel hombre seguía siendo el amor de su vida, todo quedó claro. Las cicatrices que no se ven, las que se llevan por dentro, son las que más pesan, pero se necesita coraje para hablar así. Especialmente cuando llevas medio siglo siendo un símbolo de compostura ante millones de ojos. Ella sabía que vendrían los juicios, las burlas, las preguntas. Aún así, habló. Porque Lolita nunca ha tenido miedo de mostrar su verdad. Y cuando parecía que la vida ya le había enseñado todas sus lecciones, el destino le tenía una más. Esta vez, una que parecía sacada de una película, año 2015.
una misión humanitaria. Lolita había sido invitada por el entonces gobernador César Duarte a llevar ayuda a las comunidades más alejadas de Chihuahua. Estufas ecológicas, alimentos, medicinas. Era el tipo de labor que siempre la motivaba, ayudar sin esperar nada a cambio. Pero para llegar a esas zonas había que volar. Subieron al helicóptero sin imaginar que era el principio de una pesadilla. A unos 40 metros del suelo, el helicóptero se quedó sin combustible. Y cayó. Así, sin aviso. A bordo iban 7 personas, entre ellas Lolita Ayala. Milagrosamente, todos sobrevivieron. Pero no salieron ilesos. Ese accidente cambió su vida para siempre. Lolita pasó días en terapia intensiva, cirugías, rehabilitación, dolor, y sin embargo, desde la cama del hospital, su mente seguía pensando en cómo retomar la ayuda a los más necesitados. Así era ella, así es ella. Por eso estoy en silla de ruedas, explicó años después. Me caí en ese helicóptero, me rompí la columna. Desde entonces, todo cambió. Empezaron las dificultades para caminar. Una caída dentro de su casa terminó en fractura de cadera y fémur. Desde entonces, la silla de ruedas se convirtió en compañera. Y aunque los médicos le ofrecieron una cirugía riesgosa, su respuesta fue clara. Prefiero vivir con mi cojera, así soy y así me voy a quedar. Aún hace fisioterapia. Va despacio, pero sigue. Una de sus últimas apariciones públicas fue durante la misa por el primer aniversario luctuoso de su gran amiga Talina Fernández. Se le vio frágil, vulnerable, y eso bastó para que empezaran los rumores. Pocos días después, en el aeropuerto de la Ciudad de México, enfrentó las cámaras con la misma franqueza de siempre. Mi pierna derecha no ha quedado bien. Todavía me duele, dijo. Explicó que el oxígeno que lleva y la silla de ruedas no son por enfermedad pulmonar, como se había dicho, sino secuelas del accidente. Sin miedo, sin vergüenza, solo verdad, como siempre. Sueña quizá con mudarse. Acapulco, Cancún, lugares con aire más limpio, más tranquilidad, pero por ahora lo que más quiere es estar cerca de su hijo. Disfrutar del presente, respirar, vivir. Y entonces, la pregunta que tantos han hecho en silencio. ¿Por qué una figura como Lolita Ayala desapareció de la televisión sin despedida? Durante casi medio siglo, fue la cara confiable de Televisa. Su noticiero era un ritual en los hogares mexicanos. Pero en 2016, todo cambió. La empresa decidió no renovar su contrato, sin previo aviso, sin homenajes, sin despedida. Fue parte de una reestructuración interna. Muchos rostros conocidos fueron apartados. Ella fue una más en la lista, pero su salida dolió más, porque no era solo una conductora, era un símbolo. Lolita, fiel a su estilo, se fue con dignidad, sin escándalos, sin declaraciones, hasta que, años después, rompió el silencio. Y lo hizo como solo ella sabe hacerlo. Con serenidad, con elegancia, sin rencor. Porque Lolita Ayala, aún con todo lo vivido, sigue siendo esa voz que no grita pero que marca. Esa presencia que no necesita cámaras para imponerse. Hoy, su rostro ya no aparece en la televisión cada día, pero su legado, su historia y su ejemplo siguen más vivos que nunca. Esta es la verdadera historia de una mujer que lo dio todo por informar, por servir, por amar. Una mujer que, incluso cuando la vida la empujó al abismo, nunca dejó de ser ella misma. Lolita Ayala, más que una periodista, un emblema. Y sobre todo, un corazón fuerte, marcado, pero nunca vencido. Durante años, nadie supo con certeza por qué Lolita Ayala, la mujer que durante décadas fue la cara confiable de las noticias en México, desapareció de la televisión sin una despedida formal. Hasta que un día ella decidió hablar. Fue en el podcast Sensibles Sanchingonas donde abrió su corazón. Con calma, sin drama. Como siempre, sabía que se acercaban cambios. Dijo, pero jamás imaginó que su rostro sería considerado demasiado mayor para la nueva imagen del canal. ¿Por qué caras jóvenes?, se preguntaba. La gente ya estaba acostumbrada a mí. ¿Qué tiene de malo una cara con experiencia? Y aunque muchos apuntaron a Emilio Azcárraga Llán, Lolita fue clara. Él no fue el responsable. No fue Emilio, afirmó con firmeza. Fue su segundo al mando. No voy a decir su nombre, pero sí, lo odiaba. Con esa frase, el misterio se despejó.
Fue una decisión corporativa, fría, sin reconocimiento, sin gratitud. Pero ella eligió no quedarse con el rencor. Después de tantos años, solo me quedaba aceptarlo, dijo. Y me fui siendo la mujer más feliz del mundo. Fueron más de 45 años de bañarse cada mañana, arreglarse el cabello, maquillarse, colocarse las pestañas, elegir el color del saco. Hoy llevé el azul, ayer el verde, decía con una sonrisa. Era un ritual, exhaustivo, constante, pero cuando la etapa terminó, encontró algo que no había sentido en años. Libertad, qué alegría, qué paz. Es una bendición despertar cuando yo quiero. Lolita entendió que no se trataba de lo que le quitaron, sino de lo que ahora podía vivir. Claro, alguien debía llenar su lugar. Su noticiero fue entregado a Carla Iberia Sánchez en un intento de modernizar la imagen de Televisa. También Joaquín López Dóriga fue reemplazado. Era el inicio de una nueva era, pero ningún rostro nuevo podía borrar lo que ella significó para millones. Con dignidad, con silencio, Lolita Ayala se retiró de la pantalla. Pero su historia, lejos de terminar, apenas estaba comenzando. Nació el 21 de mayo de 1951 en la Ciudad de México. Dolores Ayala Nieto. Desde joven, supo que quería algo más. Estudió en Estados Unidos, luego en Italia, en la RAI, siempre preparándose, siempre observando. Sus primeros pasos en los medios fueron en Notimex, en los años 70. Luego, poco a poco, fue abriéndose paso en noticieros como En Punto y En Contacto Directo, hasta programas ligeros como Adivina mi chamba, junto a Paco Malgesto. Pero el gran salto llegó en 1974, cuando se unió al legendario noticiero 24 Horas, con Jacobo Zabludovsky. No tardó en convertirse en gerente general. Tenía visión, tenía autoridad. Y en 1987, finalmente lanzó su propio espacio. Muchas noticias, que después pasaría a llamarse simplemente El Noticiero con Lolita Ayala. Ahí, frente a su escritorio, con su rosa inconfundible, construyó un legado sin comparación. Se mantuvo firme, todos los días, hasta el 19 de agosto de 2016. Ese día, dijo adiós. Pero Lolita Ayala no se detuvo. Después de los aplausos, llegó la verdadera vocación: servir. Tras el terremoto de 1985, había fundado Solo por Ayudar, una organización que nació del dolor y la necesidad. Ayuda humanitaria, alimentos, medicinas, apoyo en emergencias, siempre al lado de los más vulnerables. Con los años, la fundación creció. Se sumaron programas para niños con enfermedades graves, comunidades afectadas por desastres, familias sin acceso a servicios básicos. Nunca pidió atención, nunca buscó cámaras, solo actuó, pero no se detuvo ahí. También cofundó ProAnima, una asociación para el bienestar animal. Otra faceta poco conocida de Lolita, su amor por los animales. Hoy, a sus más de 70 años, Lolita Ayala sigue siendo un ejemplo silencioso de fuerza, elegancia y convicción. Ya no está frente a las cámaras, no lo necesita, porque su huella está en algo más profundo que una pantalla, en la memoria y el respeto de todo un país, una vida de verdad, servicio y dignidad, una historia que no terminó, una voz que, aunque ya no se escuche cada noche, sigue diciendo lo que importa. Lolita Ayala, la periodista, la mujer, la leyenda. En 1992, mientras muchos la conocían solo como la figura elegante del noticiero, detrás de cámaras Lolita Ayala estaba construyendo algo más grande. Fue entonces cuando, junto a un grupo de colegas y amigos, entre ellos Rita Ganem, Virginia Sendel, Patricia Suárez y hasta el mismísimo Jaime Maussan, fundó ProAnima AC, una organización de protección animal. Sí, la misma Lolita que hablaba con firmeza desde el estudio, también dedicaba su tiempo libre a defender a los que no podían alzar la voz, los animales. No por fama, no por cámaras, por convicción. Pero eso no fue todo. Décadas después, cuando la pandemia del COVID-19 paralizó al mundo, Lolita volvió a sorprender. Mientras muchos se resguardaban, ella lanzó una marca de ropa en línea, simplemente llamada Lolita Ayala. Camisetas con su rostro, frases inolvidables y, claro, siempre con su sello,
la rosa rosa. Pero esto no era moda superficial. Una parte de cada venta va directamente a su fundación solo por ayudar. Cada compra es una forma de seguir ayudando. A pesar de las secuelas físicas del accidente de helicóptero que sufrió años atrás y que hoy la obliga a moverse en silla de ruedas, Lolita sigue adelante. Sigue activa en redes, compartiendo actualizaciones, apoyando causas, conectando con nuevas generaciones. No se ha ido, solo se ha transformado. Y hablando de generaciones, sería imposible no mencionar el momento que la convirtió, sin querer, en un ícono de Internet. El ya clásico Phil Barrera. En plena transmisión en vivo, hablando de un decomiso de productos ilegales, su voz se quebró. Le falló la garganta. Y con su estilo inconfundible, tosió. Se disculpó y dijo: ya se fue, disculpen. Siguió como si nada. Profesional, como siempre. Pero ese momento quedó grabado para siempre en la cultura pop mexicana. Se volvió meme, se volvió risa colectiva, y lo mejor es que Lolita lo celebró con todos. Cuando alguien bromeó en redes diciendo: un verdadero mexicano recuerda la flema de Lolita, ella no se molestó. Respondió con gracia: si es en vivo y se te atora, te la tragas frente a todos. Así es ella, humana, sencilla, con los pies en la tierra. Hoy, hay jóvenes que no la vieron en televisión, pero saben quién es por ese clip viral, por sus camisetas, por su manera de reírse de sí misma sin perder la dignidad. Y luego está el retrato, una pintura de ella que, por alguna razón, ha despertado las teorías más locas en Internet. Algunos dicen que su alma está atrapada ahí, como en esas leyendas antiguas sobre fotos embrujadas. Le pusieron nombre: Lolita Oscura. No tiene sentido, claro. Pero la leyenda vive, y su imagen también, porque eso es lo que ha hecho Lolita Ayala durante toda su vida. Vivir en la memoria colectiva, en el respeto, en el cariño y hasta en las bromas. Todo sin dejar de ser ella, y finalmente, no se puede cerrar esta historia sin mencionar la rosa rosa. Esa flor que, para muchos, es tan Lolita como su voz o su mirada. Cuando le preguntaron por qué la usaba, respondió con naturalidad: quería algo que hiciera diferente mi noticiero. Elegí una flor, elegí una rosa rosa, y nunca la solté. Y así fue. Lolita Ayala ya no está todos los días en televisión, pero su legado, su elegancia, su sentido del humor y su compromiso con ayudar siguen más vivos que nunca. Imagina estar frente a la pantalla de televisión en México durante las décadas de los 80 y 90. La imagen que aparece es la de una mujer serena, con una rosa rosa en su escritorio y una voz que transmitía confianza. Esa mujer era Lolita Ayala, una periodista que no solo informaba, sino que también tocaba el corazón de su audiencia. Lolita Ayala comenzó su carrera en la televisión mexicana en una época en la que pocas mujeres tenían presencia en los medios. Su primer contacto fue en 1971 en el teleperiódico de Notimex. Sin embargo, fue en 1974 cuando su nombre comenzó a resonar al unirse al noticiero 24 horas, bajo la dirección de Jacobo Zabludovsky. Durante esos años, Lolita no solo fue una reportera, sino también una directora general del programa, demostrando su capacidad y liderazgo en un medio dominado por hombres. En 1987, Lolita asumió la conducción de su propio noticiero, el noticiero con Lolita Ayala, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en liderar un espacio informativo en la televisión mexicana. Su estilo único, caracterizado por la serenidad y la objetividad, la convirtió en un referente para millones de televidentes. Más allá de las cámaras, Lolita Ayala siempre mostró una profunda preocupación por las causas sociales. En 1985, tras el devastador terremoto que sacudió la Ciudad de México, fundó la organización Solo por Ayudar. Esta institución se dedicó a proporcionar asistencia a personas en situaciones vulnerables, ofreciendo alimentos, medicinas y apoyo en momentos de crisis. Con el tiempo, la fundación amplió su alcance, creando casas hogar para niños y jóvenes con problemas de adicciones y estableciendo un banco de alimentos que maneja más de 800 toneladas mensuales. Además, en 1992, cofundó el Comité Pro Animal, una organización dedicada a combatir el maltrato animal y promover la adopción responsable. Junto a periodistas destacados como Rita Ganem,
Virginia Sendel y Patricia Suárez, Lolita luchó por los derechos de los animales en México. En 2015, la vida de Lolita Ayala dio un giro inesperado. Durante una misión humanitaria en Chihuahua, la aeronave en la que viajaba sufrió un accidente y se desplomó. Afortunadamente, todos los ocupantes sobrevivieron, pero Lolita sufrió lesiones que requirieron múltiples cirugías y un largo proceso de rehabilitación. A pesar de las secuelas físicas, su espíritu indomable la mantuvo activa en sus labores altruistas. En 2020, Lolita Ayala sorprendió al mundo al lanzar una línea de ropa en línea, Lolita Ayala. Más allá de ser una marca de moda, cada prenda tiene un propósito. Una parte de las ganancias se destina a su fundación Solo por Ayudar. Con frases icónicas y su imagen característica, las camisetas se convirtieron en un símbolo de solidaridad y estilo. A pesar de su seriedad profesional, Lolita Ayala también tiene un lado humano y divertido. Durante una transmisión en vivo, al mencionar el nombre del periodista Phil Barrera, su voz le falló y dijo: «Perdón, disculpe, Phil Barrera». Este momento espontáneo se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales, y Lolita lo tomó con humor, demostrando que incluso las figuras públicas pueden tener momentos de vulnerabilidad. En el mundo digital, Lolita Ayala ha trascendido más allá de su faceta como periodista. Una pintura de ella, que muestra una versión más joven y enigmática, ha dado origen a la leyenda urbana de Lolita Oscura. Esta teoría, aunque ficticia, refleja el impacto duradero que Lolita ha tenido en la cultura popular mexicana. Uno de los elementos más emblemáticos de Lolita Ayala es la rosa rosa que siempre colocaba en su escritorio durante las transmisiones. Este sencillo gesto se convirtió en su sello personal y en un símbolo de su estilo único. Cuando se le preguntó sobre su elección, Lolita respondió: «Una flor. Elegí una rosa rosa, y nunca la soltó. Alocado. Absolutamente. Pero es el tipo de chisme delicioso que mantiene su nombre vivo entre los jóvenes fans. Y por supuesto, no podemos terminar sin la rosa rosa. Esa flor simple y elegante se convirtió en su sello en pantalla. Cuando le preguntaron qué necesitaba para hacer único su noticiero, Lolita respondió sin dudar: «Una flor». Eligió una rosa rosa, y nunca la soltó. Así que ahora te toca a ti. ¿Qué te pareció la historia de Lolita Ayala? Comenta abajo para hacérnoslo saber. Como siempre, si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para apoyarnos. Hasta la próxima. Adiós por ahora. Lolita Ayala. Nació el 20 de mayo de 1951 en la Ciudad de México. Proveniente de una familia de médicos, su entorno familiar influyó en su decisión inicial de estudiar medicina en los Estados Unidos. Sin embargo, su pasión por la comunicación la llevó a redirigir su camino hacia el periodismo. Posteriormente, estudió radio y televisión en Roma, Italia, donde perfeccionó sus habilidades en el ámbito de la comunicación. Su carrera en el periodismo comenzó en 1971 en el teleperiódico de Notimex. Entre 1972 y 1974, participó como conductora en diversos noticieros pioneros como En Punto y En Contacto Directo, así como en programas de entretenimiento como Cada Noche, con el maestro Luis Espota. En 1974, Lolita Ayala se unió al noticiero 24 horas, dirigido por Jacobo Zabludovsky. Este espacio informativo la consolidó como una de las periodistas más destacadas de México. En 1987, asumió la conducción y dirección de Muchas Noticias, que posteriormente fue renombrado como El Noticiero con Lolita Ayala. Este noticiero se mantuvo en el aire hasta el 19 de agosto de 2016, fecha en la que Lolita se despidió de las pantallas. Además de su labor periodística, Lolita Ayala ha demostrado un profundo compromiso con causas sociales. Tras el devastador terremoto de 1985 en México, fundó la organización Solo por Ayudar, con el objetivo de brindar apoyo a las personas afectadas por desastres naturales. Esta fundación ha llevado a cabo diversas iniciativas, como la construcción de viviendas para familias damnificadas, la atención médica a personas con enfermedades graves y la distribución de alimentos a comunidades vulnerables. En 1992, cofundó el Comité Pro Animal, una organización dedicada a la protección y bienestar de los animales. Esta iniciativa surgió en colaboración con periodistas destacados como Rita Ganem, Virginia Sendel, Patricia Suárez
y Jaime Maussan. En 2020, Lolita Ayala dio un giro a su carrera al incursionar en el comercio electrónico. Lanzó su propia línea de ropa en línea, Lolita Ayala Shop,